¿A dónde había ido la nueva madre? Olvidó alimentar a su recién nacido y ahora las enfermeras no podían encontrarla en ninguna parte. También había olvidado alimentar al bebé o cambiarle el pañal el día anterior. Si así estaban las cosas en el hospital, ¿qué vendría cuando la madre y su hija fueran dadas de alta? Bienvenidos o bienvenidos de nuevo, soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ustedes hoy es otra más de Queensland, Australia, lo que significa otra sentencia insignificante para un crimen horrible. ¿O crímenes esta vez? Lamentablemente, esta historia es sobre dos niñas pequeñas que fueron asesinadas innecesariamente. Esta es la historia de Darcy Helen y Chloe Ann Conley. Darcy Helen Conley nació el 15 de mayo de 2017 y su hermana menor, Chloe Ann Conley, nació el 10 de octubre de 2018. Ambas nacieron en Logan, Queensland, Australia. El nombre de su madre es Carrie Ann Conley y el nombre del padre de Darcy es Peter Jackson, mientras que el padre biológico de Chloe es desconocido. Se decía que estas niñas tenían grandes personalidades y eran inseparables. Chloe y Darcy eran las mejores amigas. Darcy tenía un corazón afectuoso. Le encantaba acurrucarse, dar besos y, como cualquier otro niño pequeño, era un poco traviesa. Y Chloe, a pesar de su corta edad, era conocida por ser una bebé muy alegre y sonriente. En 2016, Carrie Ann Conley comenzó una relación con Peter Jackson. Terminarían teniendo a Darcy en 2017 y la pareja se separaría solo unos meses después de que ella naciera. Carrie Ann había estado sacando a Darcy en medio de la noche y Peter se había cansado de ello. También había encontrado una pipa de metanfetamina en la casa. Ahora, cuando Darcy tenía solo un día de nacida y ella y su madre aún estaban en el hospital, las enfermeras tenían que decirle a Carrie Ann cuándo cambiar el pañal de su bebé y cuándo necesitaba alimentarla. El mismo día, Carrie Ann también desaparecería por completo de la sala de maternidad, y esto preocupó mucho al personal del hospital. Y esto continuó ocurriendo durante los aproximadamente 3 días que permanecieron en el hospital tras el nacimiento de Darcy. Carrie Ann seguiría olvidándose de alimentarla y de repente desaparecería durante unas horas y luego simplemente regresaría misteriosamente. Por lo tanto, debido a esto, un trabajador social de los servicios de protección infantil fue a verificar a Carrie Ann y Darcy, pero Carrie Ann rechazó cualquier servicio que se le ofreciera que pudiera ayudarla. En cambio, cuando Carrie Ann y Darcy fueron dadas de alta del hospital, Carrie Ann dijo que volvería y haría una cita para ver a un trabajador social, así como asistir a la cita del pediatra de Darcy. Sin embargo, tampoco lo hizo. A los pocos meses del nacimiento de Darcy, se hicieron informes a Seguridad Infantil indicando que Carrie Ann había tenido 2, si no 3, accidentes mientras Darcy estaba en el asiento trasero. Estos habían sido causados por su desmayo al volante porque estaba drogada con metanfetaminas. Sí, a ella le encantaba la metanfetamina. No a la mayoría de ellos. Darcy finalmente sería retirada del cuidado de su madre en octubre de 2017, cuando llegaron más informes a la seguridad infantil diciendo que Carrie estaba usando metanfetamina y ahora estaba sacando a Darcy en medio de la noche y nadie sabía a dónde habían ido. El llamante también dijo que Carrie Ann estaba constantemente pidiendo dinero a la gente para comprar fórmula para Darcy y dijeron que Carrie Ann se mantendría despierta durante días seguidos antes de desmayarse y luego, cuando se levantaba de nuevo, iría a buscar drogas inmediatamente. Así que una vez que Peter descubrió que su hija Darcy había sido llevada, estaba furioso con Carrie Ann. Darcy había sido colocada en un hogar de acogida y Peter ahora estaba tratando de hacer todo lo que podía para obtener la custodia de su hija. Peter nunca había sido puesto en el certificado de nacimiento de Darcy, por lo que tendría que hacerse una prueba de ácido desoxirribonucleico para demostrar su paternidad. Y aun si hubiera obtenido esta prueba de ácido desoxirribonucleico, todavía habría sido difícil para él obtener la custodia de Darcy porque Carrie Ann había estado haciendo acusaciones de violencia doméstica contra Peter. Los amigos de Peter y Carrie Ann dirían que nunca vieron señales de violencia doméstica en su relación.
Así que aunque Peter no pudo obtener la custodia total de su hija, se le concedió 1 hora a la semana de visitas. Exacto, solamente 1 hora semanal. Después de un tiempo sin consumir drogas, Carrie Ann recuperó a su hija Darcy. Y había pasado varias pruebas de drogas. Y Carrie Ann y Peter se habían vuelto a mudar juntos, aunque actualmente no estaban saliendo. Por lo tanto, para que Darcy pudiera volver a casa, Carrie Ann había accedido a participar en una intervención con acuerdo parental. Una intervención con acuerdo parental permitiendo esencialmente que los servicios infantiles trabajaran con Carrie Ann mientras Darcy aún vivía en casa en lugar de en el cuidado del Estado. Según el acuerdo, Carrie Ann y Darcy debían estar acompañados en todo momento. No podían quedarse solos. Poco después de esto, Carrie Ann le diría a Peter que estaba embarazada de nuevo. Sin embargo, él no era el padre. No estaba segura de quién era. Pero Peter, siendo un buen tipo y teniendo esperanzas de que él, Carrie Ann y Darcy fueran una familia algún día, dio un paso al frente y dijo que se haría cargo del nuevo bebé, fuera o no el padre. En julio de 2018, unos meses antes de que Chloe naciera, los servicios de seguridad infantil cerrarían la intervención con acuerdo parental porque Carrie Ann retiró repentinamente su consentimiento y se negó a trabajar con ellos. Esto fue a pesar de que ella no había completado ni cumplido, así que aparentemente seguridad infantil simplemente dejó que esto sucediera y no volvieron a quitarle a Darcy de su cuidado. Y cuando Chloe Ann nació en octubre de 2018, el personal del Hospital Logan expresó sus preocupaciones a la Unidad de Protección Infantil. Notaron que, una vez más, mientras Carrie Ann estaba en la sala de maternidad, había habido largos periodos en los que ella estaba completamente ausente, dejando a la pequeña Chloe completamente desatendida, y el personal del hospital también tenía preocupaciones de que ella no estaba vinculándose adecuadamente con Chloe. Así que después del nacimiento de Chloe, Peter y Carrie Ann ya no vivían juntos. Sin embargo, Peter se llevaba a las dos niñas los fines de semana y a veces Carrie Ann también se quedaba a dormir en su casa. Ahora Peter, que era camionero, estaba conduciendo a casa una noche de noviembre de 2019 cuando escuchó de un amigo que había una fiesta de drogas en la casa de Carrie Ann. Inmediatamente condujo directamente allí porque sabía que sus hijas estaban en la casa. Cuando Peter llegó a casa de Carrie Ann, entró y vio que había gente tirada por todas partes, desmayada por las drogas. También notó que había parafernalia de drogas por todas partes. Las chicas estaban en su cuarto al final del pasillo. Sin embargo, su puerta no había sido cerrada. Solo estaban retenidas por una puerta para bebés, lo que significa que toda la metanfetamina que se había fumado en la casa esa noche, ellas habían estado expuestas a ella. Peter, quien estaba enfurecido con Carrie Ann, intentó llevarse a ambas niñas a casa con él esa noche. Ella no le permitió llevarse a Chloe, sin embargo, le permitió llevarse a Darcy y le dijo que traería a Chloe al día siguiente. Ella nunca terminaría apareciendo, sin embargo, Peter sí recibió un mensaje de texto de Carrie Ann, diciendo que accidentalmente había dejado a Chloe en el coche cuando estaba por llevarla a casa de Peter. El mensaje de Carrie parecía indiferente, diciendo "Ups", como si no fuera importante. Lo que había sucedido era que aparentemente Carrie Ann había puesto a Chloe en el coche junto con sus cosas para llevarla a la casa de Peter. Pero Carrie Ann había olvidado algo en la casa, así que rápidamente entró a buscarlo, pero al parecer cuando volvió a entrar a la casa accidentalmente se quedó dormida. Si solo entras a buscar algo, probablemente no te acostarías, pero qué sé yo. Así que terminó dejando a Chloe sola en el coche durante horas mientras ella dormía dentro. Peter reportó este incidente a los servicios de seguridad infantil, así como el hecho de que tuvo que llevar a Darcy al médico por temor a que ella hubiera estado expuesta al metanfetamina. Y como nota al margen, mientras Darcy estaba en el médico, el doctor también estaba preocupado porque la niña se veía terriblemente delgada y pálida. Tenía 2 años en este punto, pero el médico descubriría que su dieta era principalmente solo leche de vaca a los 2. Aún más preocupadas, la hermana y madre de Peter llamarían a los servicios de protección infantil para reportar sus inquietudes. Sin embargo, los servicios de protección infantil no tomaron estos informes en serio. Dijeron que simplemente se derivaban de una disputa de custodia, por lo que no consideraron la información como creíble.
a pesar de que también había un médico que había expresado su preocupación por el bienestar de Darcy. Así que a pesar de todos estos informes y señales de advertencia, los servicios de protección infantil consideraron que Carrie Ann era una madre dispuesta y capaz, y no se hizo nada. Nada. Y un informe de los servicios de protección infantil que se revisó más tarde diría que los trabajadores de casos no lo investigaron debido a sus altas demandas de carga de trabajo. Ahora Peter todavía tenía a Darcy a su cuidado, pero después de recibir múltiples mensajes de texto de acoso de la familia y amigos de Carrie Ann, él devolvería a su hija a ella. Realmente no tenía opción en el asunto legalmente, ya que no tenía derechos de custodia y, como dije, ni siquiera estaba en el certificado de nacimiento de Darcy. Después de dejar a su hija, lo cual fue extremadamente difícil de hacer, sabiendo el ambiente al que estaría sometida, Peter contactó a un abogado para intentar obtener la custodia de su hija y programó una cita para reunirse con él el 26. Luego, el 23 de noviembre, Peter no pudo ponerse en contacto con Carrie Ann. Y era un sábado que normalmente era el día en que él iba a ver a las chicas. Intentó llamar una y otra vez al menos una docena de veces, pero Carrie Ann aún no respondía. Luego, poco antes de la 1:30 de la tarde, Carrie Ann finalmente devolvería la llamada a Peter, pero su alivio al recibir la llamada no duraría mucho tiempo. Lo primero que Carrie Ann le dijo a Peter fue que se había quedado dormida accidentalmente dentro de la casa y había dejado a las niñas solas en el coche. Él preguntó por la duración y si ellas respiraban. No dijo nada a la primera pregunta y respondió que no a la segunda. Peter le gritó que llamara a una ambulancia de inmediato. Lo hizo, pero aparentemente necesitó que alguien se lo dijera para hacerlo. Luego, Peter subiría a su coche y volaría hasta la casa de Carrie Ann. Llegó antes incluso que la ambulancia, y cuando llegó, corrió a la casa de Carrie Ann para escuchar la ducha encendida. Al entrar al baño, Peter vio a Chloe y Darcy en la ducha con Carrie Ann, quien estaba intentando reanimarlas. Tanto Peter como Carrie Ann harían reanimación cardiopulmonar en las chicas, hasta la llegada de los primeros socorristas. Y cuando Peter preguntó a su expareja cuánto tiempo habían estado solas las chicas en el coche, Carrie Ann le mintió y dijo que solo 1 hora. Peter diría más tarde que es bueno que ella le haya mentido en ese momento. Pero en realidad había sido mucho más tiempo que eso. La noche anterior, el 22 de noviembre, alrededor de las 11:30 p.m., después de que Darcy, de 2 años, y Chloe, de 18 meses, habían dormido unas pocas horas, su madre las despertó y las puso en el coche para que ella pudiera ir a la casa de una amiga a consumir algunas drogas. Una vez allí, las niñas dormirían en la habitación trasera de la amiga para descansar un poco más. Y alrededor de las 4 a.m., Carrie Ann decidió que era hora de irse y puso a las niñas de nuevo en el coche y condujo a casa. Llegaría a casa unos 10 minutos después, y una vez que llegó a casa las niñas estaban durmiendo de nuevo. Sin querer despertarlas, Carrie Ann decidió dejarlas abrochadas en sus asientos de coche y volver a la casa. Y en ese momento, todas las puertas y ventanas del coche estaban cerradas, y el coche estaba estacionado sin ninguna cubierta. Sin embargo, Carrie Ann no se durmió de inmediato al volver a casa. Ella se quedaba jugando con su teléfono hasta las 5:55 de la mañana y luego, egoístamente, decidía ir a dormir después de eso, en lugar de, ya sabes, volver al coche y llevar a sus hijas adentro, quienes en este punto ya habían dormido casi toda la noche, porque habían estado durmiendo prácticamente todo el tiempo con algunos despertares aquí y allá. Simplemente se fue a dormir y las dejó allí. Estuvo despierta durante más de 1 hora y media jugando con su teléfono. Podría haber ido a buscarlas en cualquier momento, pero no lo hizo. Y el sol salió a las 5 de la mañana ese día. El coche estaba ahora bajo el sol directo en un caluroso día de noviembre. Carrie Ann dormiría hasta la 1 de la tarde ese día. Y alrededor de la 1:20 de la tarde, 9 horas completas después de que Carrie Ann había vuelto a su casa, finalmente volvería a su coche para buscar a sus niñas. Pero para este momento ya era demasiado tarde. Antes de su llamada telefónica a Peter, es decir, entre la 1:20 de la tarde cuando se encontraron a las niñas y la 1:30 de la tarde cuando ella le llamó, Carrie Ann fue vista en las cámaras de seguridad caminando fuera de su casa y llevando una pequeña bolsa de plástico a su basurero.
Más tarde se descubriría que esta pequeña bolsa de plástico contenía residuos de drogas, así como bolsitas para drogas. Así que antes de decidir llamar a Peter o a una ambulancia, Carrie Ann estaba preocupada por sí misma e intentaba deshacerse de sus parafernalias de drogas para no meterse en problemas por eso. Bueno, amiga, te vas a meter en un montón de problemas por dejar a tus hijos en el coche. ¿Cómo vas a explicar eso? La parafernalia de drogas sería más sencilla de explicar. Cuando encontraron a las niñas esa tarde, su piel estaba caliente al tacto, severamente ampollada y se estaba desprendiendo mientras los paramédicos les realizaban la reanimación cardiopulmonar. Las temperaturas a las que estuvieron expuestas ese día significaban que habían muerto de hipertermia vehicular. Era un día de noviembre en Queensland y la temperatura máxima en el área ese día fue de 91 grados Fahrenheit o 33 grados Celsius. Y las temperaturas en el coche habían sido mucho más altas, alrededor de 140 grados Fahrenheit o 60 grados Celsius. No se pudo determinar la hora exacta del fallecimiento de las niñas. Carrie Ann Conley, de 27 años, fue arrestada y acusada de 2 cargos de asesinato y 2 cargos relacionados con drogas. Por el material que se le había visto tirar en la cámara de circuito cerrado de televisión, y de hecho fue la primera persona en ser acusada bajo la definición ampliada de asesinato del Estado, que incluye la indiferencia imprudente hacia la vida humana. Willow Dunn, cuya historia cubrí hace un tiempo, su padre fue en realidad el segundo en ser acusado de esa manera. Carrie Ann le diría a la policía que se había quedado dormida en la casa de una amiga alrededor de la 1 de la madrugada. No volvería a conducir a la casa con las chicas hasta la mañana siguiente. Cuando llegó a casa, Carrie Ann dijo que simplemente tenía que entrar rápidamente a la casa para agarrar algo de ropa y pañales para las chicas y llevarlos a casa de Peter. Así que dejó a las chicas en el coche porque solo iban a estar fuera por unos minutos y ellas estaban durmiendo. Pero ella afirma que tan pronto como entró en la habitación para recuperar estos artículos, se quedó dormida de inmediato. Y después de las muertes de Chloe y Darcy, se descubriría en un informe de seguridad infantil de 2018 que Carrie Ann había dicho en realidad que quería cambiar a su bebé por nacer, Chloe, por un iPhone. Y ella misma había dicho más tarde a los servicios de seguridad infantil que usaba metanfetamina, pero no se había hecho nada al respecto. Y se descubrió que la policía había fallado en informar a los servicios de seguridad infantil sobre el uso de metanfetamina de Carrie Ann, del cual ellos sabían. Carrie Ann iría a juicio en febrero de 2023. Originalmente había sido acusada de asesinato. Sin embargo, eso se reduciría al aceptar un acuerdo de culpabilidad ese día en la corte. Con este acuerdo, Carrie Ann se declaró culpable de 2 cargos de homicidio involuntario. Y se le informó a Peter Jackson que la razón por la que se le había dado el acuerdo de culpabilidad es porque sería difícil probar el asesinato. Sí, al igual que la historia de Hemi Goodwin Burke, sería difícil de probar. Entiendo que esta historia sería más difícil de probar que la suya, pero adelante. Carrie Ann también se declararía culpable de los demás cargos por posesión de drogas. Durante su audiencia de sentencia, el juez Peter Applegarth dijo que Carrie Ann había mostrado una negligencia criminal grave, diciendo: «Decidiste dejar a los niños en el coche por una razón completamente inadecuada. No fue un lapsus momentáneo». También dijo que no podía soportar pensar en la posibilidad de que los niños sufrieran en el coche durante horas. Y con suerte habían sucumbido al creciente calor del día mucho antes esa mañana y se habían sumido en un sueño profundo, del cual nunca despertaron. La alternativa de que estuvieran despiertos, angustiados y atrapados en sus asientos es simplemente demasiado para soportar. El juez también le diría a Carrie Ann que una declaración anterior que ella había hecho diciendo que solo usaba metanfetaminas de manera recreativa y que sus hijos siempre eran lo primero era absolutamente absurda y solo una declaración que un drogadicto podría hacer. Añadiendo además que la metanfetamina siempre es lo primero, incluso antes que los propios hijos de una persona, y en este caso llevó a la muerte de 2 niñas pequeñas. También se reveló en la corte que Carrie Ann tuvo una infancia abusiva y que se le diagnosticó en custodia un trastorno depresivo mayor, así como estrés psicosocial resultante de la culpa que sentía por matar a sus 2 hijas. Carrie Ann dijo que la culpa la estaba consumiendo viva, y durante todo el proceso ella estaba limpiando sus lágrimas. En el momento de su condena, Carrie Ann había pasado casi 3 años y 3 meses en la cárcel, la mayor parte en custodia protegida.
y la justicia decidió que eso se contaría como tiempo cumplido. Carrie Ann Conley fue sentenciada a 9 años de prisión por homicidio involuntario. Y por los cargos de drogas no se le dio ningún castigo adicional. Y encima de eso, será elegible para libertad condicional el 22 de noviembre de 2024. En menos de un año desde ahora. Por matar a 2 niños. 2. Es una locura. Si Carrie Ann hubiera sido condenada por sus cargos originales de asesinato bajo la ley de Queensland, habría cumplido un periodo obligatorio sin libertad condicional de 30 años. Ese acuerdo de culpabilidad fue increíblemente indulgente. Hablando brevemente fuera de la corte, Peter Jackson dijo que obviamente no estaba contento con la sentencia y que extraña las risas de las niñas, sus risitas, simplemente todo sobre ellas. También no podía concebir por qué su exnovia había podido presentar una declaración de culpabilidad a un cargo menor de homicidio involuntario. Dijo, todavía creo que debería ser asesinato. Ella debería haber recibido los 30 años porque no creo que sea justo. Estos eran niños indefensos. Una investigación sobre las acciones de seguridad infantil o la falta de ellas que llevaron a la muerte de Chloe y Darcy. El jefe de medicina forense examinará la decisión de seguridad infantil de devolver a Darcy a su madre, junto con otros aspectos del caso. Y el padre de Darcy, Peter, ahora está emprendiendo acciones legales contra los servicios de seguridad infantil de Queensland. Está buscando daños por lesiones personales que dijo haber sufrido después de la muerte de su hija. Desde entonces, Peter ha sufrido un shock nervioso, trastorno de estrés postraumático y ansiedad severa. Cree que las niñas aún estarían vivas hoy si no fuera por las fallas en los servicios de seguridad infantil de Queensland. Los servicios de seguridad infantil sabían que Carrie Ann usaba metanfetaminas. ¿Sabían que ella conducía drogada con Darcy en el coche? Sabían que había dejado a Chloe en el coche sin supervisión durante un largo periodo de tiempo. Y ella se había negado a hacerse pruebas de drogas varias veces. ¿Por qué no se hizo algo antes? Para recordar a Darcy y Chloe y lamentar la pérdida de estas 2 dulces y felices niñas, la gente comenzó a dejar peluches, flores y otros recuerdos frente a la casa donde las pequeñas habían vivido una vez. Y todos en la comunidad se habían entristecido profundamente por las horribles muertes que estas pequeñas habían sufrido. Bueno, gracias por escuchar todas las historias de Darcy y Chloe hoy. Los castigos en Australia por asesinar a un niño son demasiado indulgentes. Es increíble cuán poco tiempo reciben muchos de estos monstruos. Pero si Carrie Ann dejó a las niñas en el coche para morir intencionalmente o no, quizás nunca lo sepamos. ¿Tenía realmente la intención de ir por las niñas antes de dormirse? Siento que no, probablemente no tenía la intención de ir a buscarlas. ¿Lo había hecho? ¿Por qué estuvo jugando en su teléfono durante casi 2 horas en lugar de ir a buscarlas cuando salió el sol? También parecía que estaba muy cerca del momento en que Peter había intentado nuevamente obtener la custodia de su hija. Y esta vez tenía muchas pruebas de que Carrie Ann estaba metiendo la pata. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que fue intencional? Qué manera tan terrible y horrorosa de morir para estas pequeñas niñas. Como dijo el juez, esperemos que hayan sufrido lo menos posible. Si te gusta el crimen real y quieres escucharlo de mí, suscríbete y activa las notificaciones para saber cuando subo un nuevo video, lo cual es de 2 a 3 veces cada semana. Gracias por sintonizar a Wicked World. Hasta la próxima. Cuídense. Adiós. Gracias por patrocinar a Wicked World. Adina, Ali, Amy, Angela, Angie, Beatrice, Carrie, Catherine, Danielle D, Danielle H, Drew, Frank, Hannah Rama, Hannah, Cara, Lori, Linda B, Linda M, Marion, Mary, Mel, Melissa, M. Jade Kelly, Neoma, Power 31312, Ray, Shayna, Cheyenne, Stephanie, Susan, Suzanne, Tammy B y Tammy S. Ustedes son increíbles. Ahora, hay aún más de A Wicked World en Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y más.
Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurar que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. Así que échale un vistazo en patreon.com/awickedworld o usa la página.